Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad continúo con obras del escritor norteamericano Noah Gordon. En esta ocasión es una que se publicó posteriormente a los éxitos del médico, pero que se escribió antes. Y realmente aquí nos muestra los mismos elementos que maneja en dicha saga. Nada más para mostrar esta relación, veamos este pasaje. Lo que hay que recordar, dijo Lobsens, con cierta afabilidad, es que esto no es carne. Ya no es un ser humano. Lo que convierte al cuerpo en persona es la vida, la personalidad, el alma divina. Lo demás es arcilla, una especie de material plástico hecho por un fabricante muy eficiente. Y destaco este pasaje porque aquí nos muestra una relación diferente a las reflexiones que se veían en el médico, donde en la Edad Media se consideraba tan sagrado el cuerpo que no se permitían investigaciones o mutilaciones a esa residencia del alma. Acompáñenme para ver qué otros elementos nos presenta similares a la saga del médico. Se trata de El Comité de la Muerte de Noah Gordon. Esta obra del Comité de la Muerte es muy entretenida, también ambientada sobre la profesión de los médicos, pero mucho más actual, alrededor de entre 1900 y 1960, contándonos la historia de varios médicos, especialistas en cirugía y contándonos cada una de sus historias. En especial se enfoca en tres personajes principales, donde él aprovecha para hablar de lo que nos tiene acostumbrados, sus críticas contra la discriminación, con el racismo, en específico con uno de los médicos negros, y por supuesto al estilo de ER, esa serie de televisión exitosa, salpicado por los casos médicos más interesantes, pero sin dejar de resaltar la importancia que tiene el conocimiento y la dedicación como medio para surgir, para crecer en la vida. Por eso se puede decir que las obras de Noah Gordon son principalmente de autoayuda y crecimiento personal. Había tenido que aprobar una serie de pruebas y exámenes para conseguir su empleo actual. Y lo más impresionante de todo, contra 3 hombres blancos. Maravilloso, dijo Spurgeon. Lo importante es la educación, prosiguió el señor Williams. Por eso me gusta tanto que Dorothy sea maestra y ayude a la gente joven. Aquí se ve plasmada esa su preocupación por la educación y por esas historias de realización, de ir superando obstáculos hasta conseguir el éxito. Así como en la obra de El Médico y de Chamán, también va a destacar críticas hacia las religiones, también nos va a contar de hechos históricos importantes de la época, como es la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, las protestas y los asesinatos de personajes importantes como Martin Luther King y por supuesto la guerra de Vietnam, tocados de manera tangencial pero parte de la sociedad norteamericana. Y también como un sello característico de Noah Gordon, nos va a contar de los adelantos médicos y de investigación que se dan, como es por ejemplo la insulina, el uso de antiinflamatorios, y dentro de la historia, los trasplantes, y en este caso de los del riñón. Así como en las obras anteriores, también destaca el papel de la medicina como ocupación, también capitalista, como acá. En las raras ocasiones en que se había parado a analizar sus ideas sobre la medicina, llegaba a la conclusión de que lo que él quería era ser curandero y al tiempo capitalista. Jesucristo y al tiempo cambista, todo junto. Bueno, ¿y por qué no? Y de nuevo reitero que él enlaza todos los temas de la vida alrededor de la ocupación de la medicina. No se olvida de la economía, la política, la religión, todo lo que representa las perspectivas de la humanidad. Y por supuesto, también profundizando sobre los dilemas propiamente médicos. Me gustó mucho este.
Mire, si el doctor Longwood hubiera tomado las precauciones más elementales, ahora estaría bien de salud. El hecho de que sea usted enfermera no la exime de la responsabilidad de cuidarse. Vamos a examinarla. Se lo mando. Me gusta porque también representa todas las preocupaciones y dilemas propios de la práctica médica. Cada uno de esos dilemas que va desarrollando en sus diferentes obras. Y a pesar de que plantea los dilemas médicos, me gusta que en cada una de sus obras se enfoca en dilemas diferentes, lo que hace que no se vuelva ni repetitivo ni predecible. Resulta un autor muy entretenido y profundo. Espero que me dejen sus comentarios de cómo les han parecido las obras de este gran autor. Me gusta que este autor, a pesar de que reclama todos los beneficios del esfuerzo continuado, del aprendizaje y del estudio, no deja de reconocer el papel fundamental que cumple la suerte y no se deja engañar por un optimismo fácil, ni el humo que nos venden las historias de autoayuda. También reconoce aspectos propios de la sociedad, evitando que nos dejemos deslumbrar por los mitos del éxito. Calculando sus propias posibilidades de fuga en tales circunstancias, Spurgeon miró a su alrededor con una conciencia nueva y asustada de lo milagrosa que había sido su propia salvación. Y es que aquí nos cuenta cómo Spurgeon, quien es un afrodescendiente, a través de su historia nos cuenta cómo se sobrepone a los obstáculos y se hace médico. Pero él también reflexiona y pone en su pensamiento el reconocimiento de que debe mucho a la suerte para haber logrado el éxito, no solamente su esfuerzo propio. Es importante destacar que cada uno de los personajes tiene una particularidad para demostrar y levantarse contra la discriminación, porque uno es negro, otro judío y el otro un cubano. Todas minorías inmigrantes en los Estados Unidos. También me parece importante destacar los dilemas en las relaciones de padre e hijo que representa Noah Gordon en sus obras. Y volcándonos más sobre aspectos propiamente literarios, me gusta cómo, aparte de las reflexiones, también realiza diálogos cómicos como este. Uno de los médicos ayuda a una mujer durante el parto en la ambulancia y el diálogo dice: «Tiene un hermoso hijo», le dijo a la mujer. «¿Qué nombre le va a poner?». «¿Cómo se llama usted, doctor?». «Spurgeon Robinson». «¿Le va a poner mi nombre?». «No, le pondremos el de su padre. Solo quería saber cómo se llamaba usted». Como les digo, Noah Gordon es un gran contador de historias y también escenifica muy bien sus relatos. Finalmente, quiero destacar otra de las reflexiones que nos presenta y que nos sirve para analizar un poco lo que hablamos de los casos de éxito. Porque lo que he llamado el mito del éxito nos muestra las historias exitosas, dejando en el olvido todos los grandes fracasos. Aquí él lo pone en el diálogo a través de las estadísticas que maneja cada uno de los médicos. Nos dice así: ¿y sabe también el promedio de mortalidad en los casos de los doctores Longwood y Kender en estos 3 últimos meses? Si me hace la pregunta será porque es elevado. No lo sé. ¿El 50%? Diga el 100%, respondió Kender en voz baja, metiéndose la mano en el bolsillo y sacando un puro. Durante 3 meses. Es mucho tiempo sin que un solo paciente salga vivo. Muchas operaciones. ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¡Demonios! Pues porque las operaciones fáciles se las pasamos a ustedes. En un lugar como este, los jefes solo se ocupan de aquellos que ya tienen un pie en la tumba. Me gusta porque las estadísticas, a veces cuando se miran sin un contexto, pueden contar mentiras. Como en este caso, que los médicos más experimentados tienen las peores tasas de salvación y es porque tienen los casos más complicados, mientras que los otros tienen mejores indicadores porque tienen casos más sencillos. Todo esto nos puede pasar en el contexto laboral a cada uno de nosotros o incluso en la vida, que podemos comparar o compararnos con otras personas y no sabemos en qué condiciones están operando. Algo que me recuerda
algo que vi en Facebook cuando comparaban las medallas olímpicas de países importantes, de alguna manera criticando a los países tercermundistas que tienen tan pocas. Pero en esas estadísticas no cuentan cómo los países avanzados tienen más recursos que ofrecer y por tanto los deportistas se pueden dedicar y enfocar todos sus esfuerzos a su disciplina. Mientras que en los otros países tienen que luchar contra las adversidades de la vida para aún sacar el poco de energía que les quede para practicar su deporte. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra, a que por supuesto me compartan sus comentarios y opiniones, que también se suscriban al canal y espero que me sigan acompañando en próximas oportunidades. Gracias.